Buenas tardes, les habla Ana Ríos, su amiga y hermana en el Señor. Ah, Esta es la continuación de la serie de estudios bíblicos del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Como dijimos, es difícil estudiar la profecía bíblica sin compaginar la revelación dada por el Espíritu Santo en ambos libros. Por consiguiente, hemos tomado capítulo por capítulo el contenido de ambos libros y conforme a la revelación e iluminación que recibamos del Espíritu Santo, estamos explicando su contenido porque se ha abierto el sello de la profecía bíblica para nosotros, que entiendo somos la generación de la cual Jesús habló que no pasaría. Y comienza así el versículo 1 del capítulo 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Estamos usando la versión antigua Reina Valera, versión del 1909. Esta visión tuvo lugar el primer año de Belsasar. Estamos hablando de los capítulos anteriores sobre Babilonia, conquista de Nabucodonosor en esa área del Medio Oriente. Y esto sucedió en el año 553 antes de Cristo, o sea, 14 años antes de la caída de Babilonia. Los cuatro vientos del cielo combatiendo sobre el gran mar, lo que presentan es el estado y proceso conflictivo del sistema del gobierno humano. Antes del diluvio, Génesis 4:26 nos dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Hubo una rebelión propulsada contra Dios que comenzó con la rebelión de Lucifer, aquel ángel querubín cubridor que se rebeló contra el Altísimo y provocó la caída del ser humano en el huerto del Edén, cuando a través de la serpiente, utilizando la serpiente, tentó a Eva, y Eva cedió a la tentación de la serpiente, y esta caída del ser humano provocó dolor en el corazón de Dios. Génesis 6:7 dice, y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Pesóle en su corazón y dijo Jehová, traeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y vamos a ver cómo la traición humana se consumó con la perversión moral del carácter, cuando los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres. Entonces Dios decide dejar al ser humano a sus expensas. Y vamos a ver, ¿verdad?, que esta historia bíblica nos presenta una contundente evidencia, primero, de que Dios tiene el control sobre los eventos que suceden en el ámbito humano. Segundo, el cumplimiento de sus promesas a la descendencia de Abraham. Y tercero, el desarrollo político del pueblo gentil y su fin. Y cuarto, la omnisciencia divina. A Dios nada le toma desprevenido, a Dios nada le toma por sorpresa, porque todo está siendo permitido en un plan que ya ha sido estructurado. El hombre, como vemos aquí en los versículos que hemos leído, se gobernaría por sí mismo. Dios puso las condiciones a través de un pacto donde establece las condiciones de lo que llamamos el sistema del gobierno humano. O sea que
esta rebelión del hombre, hablando de los antediluvianos, lo que llevó fue a que Dios se retirara del ámbito humano y Dios entonces dejaría al hombre que se gobernara por sí mismo. Dios pone unos límites en cuanto a la longevidad humana. Si usted lee el libro del Génesis, va a leer, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que el hombre pues duraba cientos de años. Vamos a ver Melquisedec, que fue el hombre que más años duró 969 años. Pero debido a esta rebelión del hombre contra Dios, Dios entonces pone un límite en la edad humana. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando Noé sale del arca y Dios establece entonces el límite de longevidad humana. Y desde entonces da comienzo el sistema del dominio gentil. Esto fue después del diluvio, cuando Dios establece el sistema de gobierno humano y permite, ¿verdad?, que el hombre se gobierne por sí mismo. Y el ser humano entonces establece este sistema de gobierno humano, un sistema plagado de guerra, crueldad, despotismo, fermentados por la ambición humana. Capítulo 9 de Génesis, que es que nos presenta el pacto que Dios hace con Noé y con sus descendientes. Dice la palabra de Dios: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados, todo lo que se mueve y vive. Os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está en vosotros, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra estableceré mi pacto con vosotros. Y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. ¿Será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes? Y acordarme he del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Toda alma viviente, de toda carne, no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne, y estará el arco en las nubes. Y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Ese es el pacto que Dios hizo con el hombre después del diluvio en su misericordia. El salmista dijo que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y en su misericordia Dios hizo este pacto porque encontró un hombre justo, un hombre que vivió en justicia delante de Dios, y Dios lo escoge a él y a su familia y lo libra del juicio que había determinado sobre la humanidad. Y
Todos conocemos la historia, cómo este hombre fue salvado en aquel arca con los animales. Una especie de animales escogidas fueron salvadas, bendito Dios. Y Dios hace entonces un pacto y permite que el hombre se gobierne por sí mismo. Y es aquí que comienza, ¿verdad?, este sistema de gobierno humano. Este sistema que aparece representado por el man en la visión de Daniel. Su origen es conocido, pues es presentado en el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, con la fundación de ciudades por Nimrod, ciudades como Babel, que fueron establecidas en principios siniestros de rebelión contra Dios, porque la Biblia establece que Nimrod comenzó a hacerse fuerte y comenzó esta construcción de ciudades como un acto de rebelión. Entonces vamos a ver que esta visión dada a Daniel sigue el mismo orden del sueño de Nabucodonosor, el sueño que estuvo con la estatua, que estuvimos discutiendo en el capítulo 2 del libro de Daniel, con la diferencia de que el monarca vio la gloria externa de este dominio gentil, mientras que a Daniel les es revelada su verdadera naturaleza. Una naturaleza rapaz y belicosa propias de una bestia salvaje. El mal simboliza las multitudes paganas, la muchedumbre gentil. Daniel 7, verso 2 y 3 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del gran mar. Estas 4 bestias salieron de este gran mar en un modo de sucesión. O sea, que Dios lo que le estaba revelando a su siervo Daniel es la historia humana, la sucesión política, la sucesión de gobiernos. Y son presentadas diferentes una de la otra con el fin de hacer un énfasis en las diversas cualidades culturales de pueblos, países y naciones. Y hace también denotar sus variadas ideologías políticas y culturales. Los 4 vientos de los cielos que combaten en la gran mar hacen manifiesto la lucha espiritual de los aires. Si leemos el libro de Efesios, el apóstol Pablo hace destacar la lucha espiritual que está lidiando el pueblo de Dios, y en ese caso, ¿verdad?, la iglesia de Éfeso, una ciudad sumida en la idolatría, en el paganismo, donde se adoraba a la diosa Diana. Por eso es que Pablo hace énfasis sobre esta lucha espiritual de los aires que se ha estado lidiando a través de las edades, estos 4 vientos. Eso es lo que representan esa lucha espiritual que estaría la humanidad desde que comenzó a gobernarse por sí misma. Esta lucha espiritual en medio de un caos que tuvo origen con la caída de Lucifer, la tercera parte de los ángeles del cielo, que prosiguieron con la rebelión de la primera pareja. Este caos y esta lucha espiritual prosiguieron con esta rebelión de esta primera pareja, Adán y Eva, que fueron creadas en el huerto del Edén, y luego con sus descendientes. Y aquí, ¿verdad?, le traigo un cuadro de lo que fue la revelación dada a Nabucodonosor en el capítulo 2, cuando Dios le muestra esta imagen. Como dijimos, Nabucodonosor conquistó a Asia Menor y a Egipto.
Jeremías ya había profetizado esta conquista, donde el Espíritu Santo, inspirando al profeta, lo presentó como un león. Dice, rey de Babilonia, he aquí que subirá como un león desde la espesura del Jordán, contra el pastizal perenne. Jeremías 50, versos 43 y 44. Prosigue el verso 4 del capítulo 7. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas. Fue quitada de la tierra. Puso seniestas sobre los pies a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. Esta primera bestia corresponde a la cabeza de oro de la visión de Nabucodonosor. Representa a Babilonia en el esplendor de su reino. Como dijimos, en aquella imagen que le fue revelada a Nabucodonosor, este imperio de Babilonia aparece representado en la cabeza de oro. El león es reconocido como el rey del reino animal. Se destaca por su imponencia y voracidad. Y Daniel ve que tenía alas de águila. Esto es un símbolo de su poderío y agilidad en la conquista de naciones. Daniel ve también que estas alas le fueron arrancadas, que le fue dado corazón de hombre. Esto hace referencia a las experiencias espirituales del monarca, donde Dios lo humilla llevándolo al polvo. Dios cambió el corazón del monarca, de un déspota y soberbio rey, a un hombre que reconoce la soberanía del Altísimo. Como hicimos énfasis anteriormente, usted tiene que estar familiarizado, bien familiarizado con la Escritura. Específicamente, en este caso, con el libro de Apocalipsis, y tiene que haberse introducido completamente en la lectura del libro de Daniel. Tiene que leer detenidamente, estudiar el libro desde el capítulo 1 al capítulo 12 para poder entender, ¿verdad?, el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere traer en esta hora. Y dice el verso 5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y fuele dicho, así levántate, traga carne, mucha. Estas 3 costillas son señal de mucha crueldad al conquistar Lidia, Egipto y Babilonia. Los incrédulos que no creen en la inspiración bíblica, los críticos de la Biblia, intentan poner pretextos que no tienen base, interpretaciones incorrectas para tratar de establecer de que el libro de Daniel es un mito que no ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Porque cuando la palabra de Dios se estudia con una mente crítica, es imposible que el Espíritu Santo nos revele la verdad y que podamos entender el espíritu de la profecía, porque quien interpreta la Escritura es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se puede estudiar con una mente crítica. No podemos ir a estudiarla con nuestro intelecto, tenemos que ir con nuestro corazón, inclinados humildemente, pidiendo a Dios que nos muestre cuál es el mensaje que el Espíritu Santo quiere traernos a través de esa palabra. Pero es imposible, se ha hecho casi imposible a estos críticos de la Biblia negar su veracidad, cómo estos eventos fueron revelados muchos años antes de que sucedieran y fueron cumplidos al pie de la letra. Esta segunda bestia, que representada por un oso, simboliza el reino medo-persa. El oso es un animal bien fuerte, pero no es tan ágil como el león. Esta bestia simboliza el reino medo-persa que conquistó al reino de los caldeos.
la visión se alzaba más del costado que del otro, una demostración de cómo Persia predominó de una manera preponderante sobre los medos. Las tres costillas sobre los dientes presentan la voracidad con que el reino medo-persa dominó sus territorios, pero sin poder absorberlos completamente. Las cuatro alas, representan la rapidez con que Alejandro el Grande conquistó el mundo. Y las cuatro cabezas simbolizan las cuatro divisiones del reino después de su muerte. Como vemos en la historia, Alejandro el Grande, una historia de Oldijo, que después que conquistó todo lo que comprendía el mundo de ese tiempo, exclamó con tristeza, casi llorando, ¿verdad? Que con desdén, que no había ya más nada que conquistar. Y él murió a una edad muy joven. Alejandro el Grande falleció a una edad muy joven. Y las conquistas que hizo fueron, mire, bien decisivas, bien rápido. Bendito Dios. Cuando él muere, pues su imperio es repartido entre cuatro de sus generales más grandes. Dice el verso 6, después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esta tercera bestia es vista por Daniel como un leopardo con cuatro alas. Y el leopardo es uno de los mamíferos más veloces. Es sagaz, es astuto para cazar a sus presas, las cuales devora fieramente. Y este leopardo, vamos a ver que representa, como dijimos, al imperio griego con Alejandro el Grande. Estas cuatro alas simbolizan la rapidez con que Alejandro conquistó casi todo el mundo de ese tiempo. En un breve espacio de 6 años, este hombre conquistó todo el imperio persa, conquistó gran parte del Asia, Siria, Egipto, la India y muchas otras naciones. Por eso es que es representado aquí, ¿verdad?, por este leopardo. Y por eso es que le he presentado a Daniel con estas cuatro alas. Por la magnitud, no solo la magnitud, la ligereza con que este hombre solidifica este imperio, el imperio, ¿verdad? Que el imperio que conquistó, bendito Dios, y que solidificó. Las cuatro cabezas representan sus cuatro generales, como dijimos, quienes repartieron el reino cuando, en una edad muy joven, se cree que murió entre los 30, por ahí, 33 años, murió este joven monarca. Y vemos aquí, ¿verdad?, la división de Grecia, cuando fue repartida a sus cuatro generales. Ptolomeo, ¿verdad?, se quedó con Egipto. 315 hasta el 30 tuvo el reino de los Ptolomeos, Ptolomeo, hasta el año 30 antes de Cristo. Lisímaco estuvo en Tracia 300 hasta el 315 antes de Cristo, y Casandro se le asignó, o se asignó el mismo Macedonia. Estuvo hasta su reino del 315 hasta el 168 antes de Cristo. Y el mal más cruel de todo, que se convierte en un prototipo del anticristo, como vamos a estudiar más adelante, los próximos capítulos del libro de Daniel. Seleuco, reino de los Seleucidas, que duró desde el 301 hasta el 65, hasta el año 65 antes de Cristo. Seleuco, ¿verdad?,
que dominó esta área de Siria, Palestina, Israel. Más adelante fue denominada Palestina por los romanos, por esta área de Siria, que comprendía todo ese reino de Israel hasta casi llegar, ¿verdad?, al norte de Egipto. Estuvo Seleuco dominando, que fue cruel con los judíos. El leopardo, ¿verdad?, en el capítulo 7, como dijimos, el imperio de Alejandro el Grande, el cual duró poco tiempo después de su muerte, y formaron 4 imperios o 4 reinos en la subdivisión del imperio luego de la muerte de Alejandro, y luego viene el imperio romano. Dice el verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Más o menos es una imagen, ¿verdad?, de lo que pensamos que fue la bestia que vio Daniel. Y dice que era una bestia espantosa y terrible. Es la única manera que Daniel puede describir esta bestia por su naturaleza, su diferencia a las demás bestias, que no se conforma a algo visto en la tierra. Era muy diferente a todas las bestias que había antes. Mientras prosigamos con el estudio de estos capítulos, y si usted estudia específicamente el capítulo 13 y el capítulo 17 de Apocalipsis, va a entender por qué esta bestia era diferente a las demás bestias, a la manera de que Daniel no tuvo manera de describirla. Vamos a entender más adelante cuando tomamos la interpretación de esta visión de Daniel en el contexto de la hora en que nosotros estamos viviendo. Vamos a entender, ¿verdad?, el porqué de la diferencia y la naturaleza de esta cuarta bestia. ¿Por qué esta bestia es presentada en la visión muy diferente a las bestias anteriores? Primero, esta bestia representa a Roma. Segundo, Roma fue creada alrededor del año 750 al 753 a.C. Comenzó a emerger como una república provinciana hasta convertirse muchos años más adelante en un imperio. Con la conquista de los griegos en el año 146 antes de Cristo, es que Roma comienza en su apogeo imperial, cuando comienza a adquirir dominio y a conquistar reinos. Durante su desarrollo político, Roma absorbió algo de la religión política de los imperios anteriores, amalgamándolo hasta formar tipo de cultura híbrida, una mezcla de culturas, de religión, de ideologías. Sus artificios de conquista difirieron en gran medida a los imperios que le precedieron. Y su visión cultural fue evolucionando en un proceso degenerativo, alcanzando en gran medida los ideales de Nimrod. Fuimos estudiando el capítulo 13 de Apocalipsis, poco sobre este hombre, que la palabra de Dios no habla mucho porque no es el interés de Dios que nos sumerjamos en las visiones oscuras de estos personajes siniestros, de estos vástagos abominables.
Pero para el propósito de estudio de esta profecía bíblica, que como dije es para nuestro tiempo, si nos metemos un poco en la historia extrabíblica, vamos a conocer un poco más de este personaje siniestro, cuyo espíritu, cuya ideología ha seguido viva a través de los siglos y que Satán utilizó para ir engranando este sistema de iniquidad. Y vamos a ver cómo esta visión de Nimrod va a volver a resurgir y tomar forma en este último tiempo que nosotros estamos viviendo. Daniel ve esos dientes terribles de hierro, cómo esta bestia devoraba y lo que quedaba lo hollaba con sus pies. El hierro fue el metal que abundó durante el apogeo de Roma. Usted analiza la historia de Roma, cómo surge este imperio, como dijimos, de una simple república provinciana, hasta convertirse en esta bestia, con sus dientes de hierro. Pues mire, el hierro era un metal bien común durante el apogeo de este imperio. Por eso es que sus dientes de hierro son una representación tanto del poder de este imperio que desmenuzaba a los pueblos conquistados, como de este tipo de artefacto ampliamente utilizado en el antiguo imperio. Si usted estudia el libro de historia de las crónicas de Julio César, va a tener una idea de cómo Roma conquistaba a estos reinos, los sometía. Los pretextos para implementar la Pax Romana y los medios que usaba, medios crueles para subyugar y someter, ¿verdad?, a estos pueblos. Juan ve que la bestia tenía 10 cuernos. En la Biblia el cuerno es símbolo de poder y el número 10 representa un sistema de gobierno humano. Cada vez que usted encuentra el número 10 en la escritura, generalmente lo va a encontrar en el contexto de tratando de representar a un sistema o intentando darnos la idea, ¿verdad?, sobre un sistema de gobierno humano. El proceso natural de los cuernos, un animal, es que estos salen en el estado adulto del animal. Quiere decir que cuando Daniel ve estos 10 cuernos, es porque esta bestia ha evolucionado ya y ha llegado a un proceso, ¿verdad?, a una etapa de adultez. Por eso es que le ve estos 10 cuernos. Entonces, esta bestia ya en un estado de adultez echó estos 10 cuernos. Representan un nuevo tipo de gobierno que brota de la cabeza de esta bestia, que era diferente a las demás. Dice el verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Como hice énfasis anteriormente, tenemos que entender que la Biblia es un libro cuyo mensaje corre en un mismo hilo de pensamiento. Para usted entender la profecía bíblica, tiene que estar saturado con este mensaje que corre con este hilo de grana, le llamamos hilo de grana, porque el pensamiento bíblico principal que Dios quiere realzar es la redención del ser humano, redención del planeta Tierra,
redención de su creación, aleluya. Y es imposible interpretar un versículo o capítulo aislado, pues podría llevar a interpretaciones erradas. Esto es lo que generalmente hacen los críticos de la Biblia. Aíslan versículos, aíslan capítulos para hacer interpretaciones. Lamentablemente, terminan estableciendo herejías. Usted tiene que leer la Biblia si usted quiere conocer el mensaje que Dios quiere traer a su vida. Tiene que sumergirse en la Escritura. Jesús le dijo a la gente de su tiempo: erráis ignorando las Escrituras. Y lamentablemente aquella generación terminó entregando al Hijo de Dios y crucificándolo en una cruz. Gloria a Dios, que eso sirvió para que nos llegara la redención a nosotros. Aleluya. Le damos gracias al Señor por eso. Pero aquella generación no tenía que haber hecho eso, no tuvo que haber llegado a ese extremo de cometer ese crimen. El plan de Dios para la humanidad está delineado, está preparado, pero los seres humanos no están predestinados para cometer las aberraciones que se han cometido a través de las edades. Los seres humanos no están predestinados. El plan está preparado. El plan está predestinado, pero no el ser humano. El ser humano está predestinado para redención. Y Dios hace la oferta. Que quiera aceptarlo, acepta. Y se entra dentro del plan. Y es parte de ese plan divino. El que no quiera aceptarlo, lamentablemente, tendrá sus consecuencias, que ya están establecidas en la Sagrada Escritura. Por consiguiente, es vital leer toda la Escritura para poder entender esta visión del último tiempo, recibida por este siervo de Dios. El estudioso de la Biblia necesita también tener algo de conocimiento histórico. Generalmente todos lo tenemos. Hemos ido a la escuela, se nos ha enseñado algo de historia. Aunque yo siempre he dicho que hay dos historias. La historia manipulada, que es la que nos enseñan en las escuelas y universidades, y la verdadera historia, que es la que nos presenta la Biblia. Examine las dos y tenga mucho cuidado, examine con una mente crítica la historia secular. Examínela con una mente crítica y véalo desde diferentes ángulos. Es importante tener esto en mente para no ser engañados, como está haciendo la gran mayor parte de la humanidad, lamentablemente. Vamos a ver que la esencia de este mensaje profético, ¿verdad?, estuvo sellado hasta este tiempo, porque el mensaje bíblico es de carácter profético. Si usted estudia el Antiguo Testamento, va a encontrar que gran parte de las profecías no se han cumplido. Yo diría que aproximadamente el 80% del mensaje profético del Antiguo Testamento no ha tenido cumplimiento. Por eso es importante leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Mientras Daniel contemplaba esta visión, de entre estos 10 cuernos comenzó a brotar un cuerno pequeño. Esta visión, como hicimos énfasis anteriormente, ocurrió aproximadamente en el año 553 a.C. Roma comienza a despuntar como un imperio con la conquista de los griegos alrededor del año 168 a.C. Entonces, en esta cuarta bestia, Daniel está contemplando sucesos, mire, de un futuro bastante lejano, 365 años. Y sucesos que luego se extienden hasta el
fin del siglo. Vamos a ver que los eventos son presentados metafóricamente. Pues recogen un cuadro general del sistema del gobierno gentil, como dijimos, originado por Nimrod y destruido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Así que dejamos hasta aquí esta primera parte de este estudio del capítulo 7. Lea este capítulo con detenimiento. Estúdielo. En la próxima lección vamos a estar entonces hablando sobre este cuerno pequeño y abundando sobre esta cuarta bestia, que era diferente a las demás, que Daniel la ve en visión. Así que esté atento. Esperamos que esté presente para que sea partícipe de la segunda parte de este estudio del capítulo 7 de Daniel. Que Dios me los bendiga a todos.